Yo soy hijo de Dios. Ya no soy un esclavo del temor. Yo soy hijo de Dios. Desde el vientre fui escogido en ti. Me llamé amor. De nuevo nací, escogido en ti.
hicieron los cielos. Hállame en la gracia que me redimió. Del lodo me sacó, mis pasos afirmó. Su nombre Él me dio, mi corazón restauró. Eres Rey, de rodillas proclamo tu gloria. Y de pie, sin temor, ahora puedo cantar. Del lodo me saco, mis pasos afirmo. Su nombre Él me dio, mi corazón restauró. Me rindo a ti. Tuyo soy, mi alma te adora hasta el fin. Yo estaba roto, pero me amaste así. Tu gracia me alcanzó, mi pecado que derrotó para siempre la muerte y quitó toda mi vergüenza y dolor. Partió el velo, piedra el muro. Jesús se Gloria a tu nombre, Dios. ¿Por qué no se queda ahí en pie un minuto más y abra su corazón al Señor? Queremos que Dios
quiere experimentar libertad, aquellos que están cautivos, oprimidos, aún con enfermedades. Este es el tiempo en el cual usted puede abrir su corazón al Señor y clamar desde su intimidad, así como en muchas ocasiones lo hacía David. Dice su palabra que David decía cada mañana cuando era perseguido por sus enemigos o por sus adversarios, su oración era la siguiente hacia al Señor: oh Jehová, cuánto se han multiplicado mis adversarios, muchos son los que se levantan contra mí, muchos son los que dicen de mí, no hay para él salvación. Mas tú, Jehová, eres escudo alrededor de mi vida, mi gloria, el que levanta mi cabeza. Con mi voz clamé, con mi voz clamé. En esta mañana puedes clamar al Señor. Con mi voz clamé a Jehová y Él me respondió desde su santo monte. Yo me acosté y dormí y desperté porque Jehová me sustentaba. No temeré a 10 millares de gente que se pusieran en sitio contra mí. Levántate, Jehová, sálvame, Dios mío, porque tú heriste a todos mis enemigos en la mejilla, los dientes de los perversos quebrantaste. Las salvaciones de Jehová, las salvaciones de Jehová, sobre tu pueblo sea tu bendición. Sobre tu pueblo sea tu bendición. En esta mañana puedes abrir tu corazón. Abre tu corazón al Señor. Dile, clama al Señor. ¿Cuál es tu necesidad? Y si es que no hay, solamente puedes agradecerle. Señor, tú estás atento al clamor de tus hijos. Aquí estoy. Te necesito, me rindo a ti. Tuyo soy, mi alma te adora hasta el fin. Aquí estoy, te necesito, me rindo a ti. Tuyo soy, mi alma te adora hasta el fin. Yo estaba roto, pero me amaste así. Tu gracia me alcanzó, me atrapó. Aquí estoy, te necesito, me rindo a ti. Tuyo soy, mi alma te adora hasta el fin. Estaba roto, pero me amaste así. Tu gracia me alcanzó. Fui perdonado, mi libertad compró, la muerte Él venció, mi pecado borró. Tu gracia triunfó, Dios, tu gracia triunfó. Y aquí estoy, te necesito, me rindo a ti. Tuyo soy, mi alma te adora hasta el fin. Yo estaba roto, pero me amaste así. Tu gracia me alcanzó, mi pecado borró. Perdonado, mi libertad compró, la muerte
gracia triunfó, tu gracia triunfó. Y aquí estoy, te necesito, me rindo a ti. Tuyo soy, mi alma te adora hasta el fin. Yo estaba roto, pero me amaste así. Tu gracia me alcanzó, mi pecado borró, y tu gracia triunfó, tu gracia triunfó, tu gracia triunfó. Amén. Gloria a Dios. Damos gracias a Dios por la vida de Mario. Ha sido muy importante en este tiempo. La sabiduría, la gracia que Dios le ha dado a Mario. ¿Se puede sacar aquí, cierto? No. Me ahogo por los lentes. Así que gracias a Dios por la vida de Mario. Y bueno, por todos los que sirven dentro del cuerpo de Cristo. Amén. Quisiera compartir con ustedes la palabra de Dios que se encuentra en Primera de Reyes, capítulo 19. Dígale a su hermano que está allí a su lado, no sé tú, pero yo vine para que Dios me hablara. Dígale, no sé tú, pero yo vine para que Dios me hablara. Damos gracias a Dios por esta instancia y oramos a Dios para que no sea la primera, sino que Dios nos dé la oportunidad de seguir haciendo estas reuniones. No sé si en este lugar están morando, por otros lugares, pero que Dios nos ayude en eso, ¿ya? Si bien las casas misioneras, los lugares donde, lo pueden usar, sí, para orar. Así que, como decía Mario, hace ya un tiempo hemos decidido hacer todo en conjunto y creo que va a traer mucha gracia de Dios al Ministerio de Coinonía. Han sido tiempos difíciles, tiempos críticos. Qué linda. Tiempos muy lindos también en el Señor, porque en medio de las crisis, en medio de la adversidad, nos podemos encontrar con Dios. Amén. Y quiero hoy día hablar sobre la vida de un hombre de Dios, Elías. Un hombre de Dios que no sé si usted conoce mucho de este profeta, Elías. Un hombre que fue escogido de pequeño como profeta, pero ya a edad adulta empieza a ejercer su oficio como profeta. Y Dios escoge a este hombre para llevar un mensaje al pueblo de Israel. El pueblo de Israel en ese momento, la nación de Israel, estaba viviendo una crisis como nación. Se había dividido Israel. Hace años atrás ya Israel se había dividido. 10 tribus de Israel marchan hacia el norte, otras 2 marchan hacia el sur. Y Israel como nación se divide, tanto los del norte como los del sur, cada uno con su rey, pero ambos reinos del norte y del sur se apartan del Señor, a tal punto que los del reino del norte, donde estaba la mayoría de las tribus de Israel, caen en horrendas idolatrías. Digo horrendas porque dejan de lado a Dios totalmente y empiezan el santuario que antiguamente ellos adoraban, empiezan a construir altares a demonios. Un pueblo que
que fue rescatado, un pueblo que fue sacado de Israel, de Egipto, un pueblo que por años vio la manifestación, la grandeza, la misericordia, la justicia de Dios, un pueblo que por mucho tiempo acostumbraba a ver a Dios liberándolos, salvándolos. En un momento de la historia, Israel cae en lo más bajo de lo bajo. Empiezan a adorar a demonios, a Baal, a Astoret y una serie de dioses falsos o demonios. Israel en ese entonces había caído tan bajo, se había apartado tanto de Dios. Después de que este pueblo amado y escogido por Dios llegó a un punto de total abominación. Y en ese contexto, Israel, lleno de abominaciones, estaba en ese entonces el rey de Israel, Acab, débil en su voluntad para liderar la nación, débil y sin temor del Señor, llevó y arrastró a todo el pueblo a adorar a otros dioses. Y si fuese poco, casado con Jezabel. Una mujer que se describe manipuladora, controladora, que maldecía, que literalmente no era Acab quien lideraba la nación, sino que era la esposa del rey, que era quien le daba dirección, qué hacer en el reino. Y entonces la nación estaba tan sucumbida en el pecado, en la idolatría, en abominaciones, tanto así que Jezabel, junto con su esposo Acab, tienen cerca de 450 profetas de Baal, o sea, brujos en la nación. Eran brujos, hombres, sacerdotes de Baal, quien lideraban, quien estaban liderando las liturgias a Baal y a otros dioses. Y en ese contexto, en ese tiempo, Dios escoge entonces a Elías. Le dice: Elías, quiero que vayas a mi pueblo Israel para que se vuelva, que se arrepienta, que dejen sus malos caminos. Y en ese momento de la historia, Dios escoge a Elías, el profeta de Dios. Y Elías tenía un mensaje para la nación de que se volviera, que se arrepintiera, que dejaran de adorar a Baal, que dejaran de adorar a Astoret, que dejaran de lado los altares, los sacrificios a demonios, que dejaran de lado a esos profetas de Baal. Habían falsos profetas dedicados a la brujería. Así que Elías fue en el poder del Señor, ¿cierto? Y en ese tiempo había sequía. En ese tiempo, como había sequía, ellos pensaban que los dioses estaban enojados y obviamente empezaron a hacer sacrificios de animales, de personas, sacrificaban a sus hijos para que el dios de ellos, que era Baal, ¿cierto?, pudiera traer lluvia. Sin embargo, Elías, en el poder del Señor, con el Espíritu Santo, él oró para que se detuviera la lluvia por 3 años y medio, y también oraba para que lluvia cayera sobre la tierra. Elías era un hombre de mucha fe, era un hombre de mucha oración, valiente, temeroso del Señor. Se apartaba a los desiertos a buscar a Dios, a ayunar. Y cuando Dios le daba una palabra, él bajaba entonces hacia el pueblo y traía el mensaje. Y en una oportunidad, ustedes saben la historia, Elías desafía a los profetas de Baal, ¿cierto? Y él propone y dice: bueno, el Dios
que responda con fuego del cielo, que ese sea el Dios que adoremos. Elías estaba seguro que su Dios, nuestro Dios, era un Dios que respondía a sus oraciones. Ya le había respondido anteriormente para que la lluvia cesara y para que la lluvia avanzara. Así que los profetas de Baal, ¿cierto?, se reunieron, empezaron a hacer, ¿cierto?, sus sacrificios, se empezaron a mortificar el cuerpo y a hacer todo tipo de ritual para que Baal le respondiera. Y pusieron un altar, pusieron holocausto, leña. Elías añadió agua a todo ese altar, y así que estaban allí los profetas orando a Baal, invocando a demonios para que del cielo bajara fuego. No fue así con estos profetas de Baal. Así que, como no ocurrió nada, dijo, me toca a mí, dijo Elías. Y Elías ora, ¿cierto? Y ustedes saben la historia. Y fuego desciende del cielo, quema el holocausto, quema la leña, destruye las rocas e incluso seca el agua. Todos quedaron atónitos, todos quedaron asombrados. El poder de Dios, el Dios de Israel, se manifestaba una vez más delante de los profetas falsos, delante del rey Acab, delante de todo Israel, que el Dios de Israel estaba vivo. Por lo tanto, Elías en ese momento histórico de la nación de Israel, Israel estaba presenciando una vez más la mano poderosa, sobrenatural de Dios. Elías, con eso que ocurrió, ¿cierto?, mandó a matar a esos profetas, a esos brujos. Murieron a espada de Elías, murieron esos 450 profetas. Elías en su corazón dijo, ahora sí, con este hecho potentoso Israel entonces tendrá que volverse al Dios de Israel. Entonces con este hecho poderoso el rey Acab con su esposa deberían arrepentirse con tal gran manifestación. Esa era la confianza. O sea, después de haber visto eso tan sobrenatural, grandioso, fuego cayendo del cielo, era para que el pueblo volviera a temer, se arrepintiera y volviera a los caminos de Dios, pero no fue así. Al otro día, Acab, el rey de Israel de ese entonces, va donde su esposa, asustado, a contarle lo que Elías había hecho. Y Jezabel, enojada, porque le habían matado sus brujos, sus profetas, dice así el capítulo 19:1. Acab dio a Jezabel, que era su esposa, la noticia de todo lo que Elías había hecho y de cómo había matado a espada a todos los profetas. Entonces envió Jezabel a Elías un mensajero, diciendo, así me hagan los dioses y aún me añadan, si mañana a estas horas yo he puesto tu persona como la de uno de ellos. Ella misma se juró matar a Elías. Así que pesca un mensajero y le dice, anda donde Elías y dile que tiene 24 horas porque yo lo voy a matar. Diga conmigo, Jezabel y su mensajero. Versículo 3 dice, viendo pues el peligro, Elías se levantó y se fue para salvar su vida y vino a Beerseba, que está en Judá, hacia el sur, y dejó allí a su criado. Y él se fue por el desierto un día de camino y vino y se sentó debajo de un enebro y deseando morirse dijo, basta ya, oh Jehová, quítame la vida, pues no soy yo mejor que mis padres. La noticia de que Jezabel estaba furiosa y lo iba a matar en un día le causó tanto miedo a Elías, tanto pánico a Elías. Vio el peligro, su vida estaba en peligro. La mujer, la esposa del rey, juró por los dioses matarlo. Y Elías arranca por el desierto
Y en eso de estar arrancando se sienta debajo de un enebro y desea morirse. Dice, basta ya, oh Jehová, quítame la vida, pues ya no soy mejor que mis padres. ¿Qué le pasó a Elías? Si hace poco había demostrado delante de toda una nación la fe de Elías, un hombre de oración, un hombre de fe, un hombre valiente. Pero una noticia de que lo iban a matar lo desequilibró emocionalmente. Diga conmigo, los mensajeros de Jezabel. Sentía el olor a muerte, sabía que lo estaban persiguiendo, sabía que Jezabel era seria, controladora, manipuladora, bruja. Tenía alianzas con demonios. ¿Pero qué le pasó a Elías? Si él sabía que su Dios es un Dios poderoso. Él sabía que su Dios era un Dios poderoso, pero en algún momento esa noticia golpeó tan fuerte en las emociones de Elías que lo desestabilizó emocionalmente. En el libro de Santiago se habla que Elías era un hombre sujeto a pasiones, muy emocional. ¿Era un hombre de fe? Sí. ¿Era un hombre que oraba? Sí. ¿Era un hombre que ayunaba? Sí. Pero también era humano, como tú y yo, con pasiones. Pero esta noticia que llegó a su corazón, a su vida, te van a matar. Dice la reina que viene por ti. Esto causó gran temor. Se confundió y arrancó por los desiertos al punto que le pidió a Dios morir. Qué curioso, ¿sabían ustedes que Elías nunca vio la muerte? Elías, en ese momento de su vida, le pidió a Dios que le quitara la vida. Gracias a Dios que Dios no respondió esa oración. Y dice en el versículo 5, y echándose debajo del enebro, se quedó dormido. Y he aquí luego un ángel le tocó y le dijo, levántate, come. Entonces él miró y he aquí a su cabecera una torta cocida sobre las ascuas y una vasija de agua, y comió y bebió y volvió a dormirse. Muchos teólogos o estudiosos de estos capítulos se dice que Elías cayó en una profunda depresión. Estaba totalmente desanimado, estaba totalmente deprimido, no quería continuar. Mira lo que dice, basta ya, no quiero seguir profetizando. Se suponía que lo que ocurrió en el Monte Carmelo, de que se supone que eso que ocurrió antes de ayer iba a ser suficiente para que la nación se volviera, pero no fue así. Elías estaba decepcionado. Elías estaba confundido. Elías estaba cayendo en una profunda depresión, en un estado emocional, que incluso dice, yo no soy igual que mis padres. Se empezó a comparar con los padres de la fe. No estoy a la altura de mis padres, no estoy a la altura de Abraham, no estoy a la altura de Moisés, no estoy a la altura de David. Ellos sí son hombres de Dios, ellos son hombres de fe, ellos sí son valientes, pero yo no. Y Elías cayó en un estado emocional depresivo, desanimado, no quería seguir viviendo, se apartó del oficio profético, del distrito de profecías que él hacía allá en el norte, y arranca por el desierto, abandonó su llamado. Porque una mujer le dijo a un mensajero que le dijera que lo iba a matar. Y Elías dice que se echó a morir y durmió.
Y dice que lo visitó un ángel y dice, levántate y come. No quería comer, solo quería dormir. ¿Alguno de ustedes ha pasado esos momentos en su vida? Solo quería comer, solo quería dormir y no tenía apetito. Y dice que Dios le hace, un ángel le hace una torta. Un ángel le hace una torta y le dice, levántate, Elías, despierta y come. Hermanos míos, aún en esos momentos difíciles de desánimo, de depresión, Dios tiene provisión, Dios tiene palabra, Dios tiene algo para sustentarnos. Y dice que por segunda vez el ángel lo vuelve a despertar y le dice, ve, come. Pero Elías volvió a dormirse en el versículo 6. Era tal la depresión emocional o el caos emocional que no quería saber nada de nada. Y volviéndose el ángel de Jehová en el 7, acá por segunda vez le tocó diciendo, levántate, come, porque largo camino te resta. Le dice el ángel, Elías, levántate, porque largo camino te resta. Aún tienes mucho que hacer, levántate. Y se levantó pues y comió y bebió, y fortalecido con aquella comida, caminó 40 días y 40 noches hasta Horeb, el monte de Dios. Después de que empieza a reaccionar Elías, empieza un poco a reaccionar de ese estado emocional que estaba cayendo en un estado emocional tan profundo de desánimo, dice que come, le hace caso al ángel y empieza una travesía de 40 días a caminar hacia el monte de Horeb, al monte Sinaí, en ese típico monte donde en la antigüedad Dios se manifestaba, en ese monte cuando Moisés, el profeta o el hombre de Dios Moisés, tenía encuentros con Dios. Me da la impresión que Elías, después que come, después que se intenta animar a sí mismo, comienza una caminata y dice él, quiero ir al monte Sinaí, porque allí Moisés y muchos hombres tenían encuentros con Dios. Elías sabía que necesitaba un encuentro con Dios. Y comienza una travesía de 40 días hasta que llega al monte donde en la antigüedad Dios se manifestaba. ¿Se acordaba? Que en ese monte Dios se manifestaba con truenos, con relámpagos. Y cierto, en la antigüedad así se manifestaba sobre ese monte. Y él dijo, me queda cerca, en 40 días llego a ese monte. Y subió y llegó. Y en el versículo 9 dice, y allí se metió en una cueva donde pasó la noche. Y se escondió en una cueva. Y vino a él palabra de Jehová, el cual le dijo, ¿qué haces aquí, Elías? Estaba en la cueva. Y en la noche se escucha una voz y le dice, ¿qué haces allí, Elías? Le hago una pregunta a ustedes, ¿acaso Dios no sabía qué hacía Elías allí? ¿O sí sabía? ¿Pero por qué Dios hace preguntas como esa? Porque Dios quería que Elías abriera su corazón. ¿Qué haces allí, Elías? Dios sabía qué le estaba pasando, pero sin embargo le pregunta para que abra su corazón, porque los que están en estados depresivos y con ansiedad no hablan, todos se lo guardan. Quería que hablara a Dios y Elías habla. Y miren lo que dice. Y él respondió, he sentido un vivo celo por Jehová, Dios de los ejércitos, porque los hijos de Israel han dejado tu pacto, han derribado tus altares y han matado a espada a tus profetas, y solo yo he quedado y me buscan para quitarme la vida.
empieza entonces Elías a manifestar lo que estaba en su corazón. Empieza él a comentarle a Dios su frustración de que los hijos de Israel se apartaron, de que los hijos de Israel dejaron el pacto, derribaron los altares a Jehová, a nuestro Dios, y de que mataron a los profetas verdaderos. Y dice, yo solo he quedado. Se sentía solo, abandonado. Y con miedo. Elías conversa con Dios y le abre su corazón. Y Dios le dice en el 11, y él le dijo, sal fuera y ponte en el monte delante de Jehová. Bueno, después que Elías abre su corazón, manifiesta su frustración, su temor, lo que le estaba pasando, Dios le quiere dar una enseñanza. Y no lo reta, no le dice nada, simplemente le da una gran lección. Le dice, sal fuera de esa cueva, solo mira. Y he aquí Jehová que pasaba, y un gran y poderoso viento que rompía los montes. ¿Usted se imagina eso? Un viento tan fuerte que empieza a destruir los montes. Eso no era una visión que estaba teniendo Elías. Literalmente, en ese tiempo, en el desierto, sí hay tornados de vientos, pero dice que viene un viento que empieza a destruir los montes, a sacudirlos con gran potencia. Y Elías, como sabía que estaba en un lugar santo, en un lugar donde en la antigüedad Dios se manifestaba de esa forma, él dijo, este debe ser el Señor. Pero mira lo que dice. Y he aquí Jehová que pasaba, y un grande y poderoso viento que rompía los montes y quebraba las peñas delante de Jehová. Pero Jehová no estaba en el viento. Simplemente era un fenómeno natural. Provocado por Dios, sí. Pero Dios no estaba ahí. Elías sabía, él vio que venía un viento que empezó a romper los montes, las rocas, las piedras. Y él dijo, wow, por fin me empiezo a tener un encuentro con Dios. Y cuando empieza a discernir, él sabe y siente que ahí en todo ese fenómeno natural no estaba Dios. Bueno. Y tras el viento dice, un terremoto. Ahora sí, dice Elías. Pero Jehová no estaba en el terremoto. Porque Elías sabía que en ese lugar Dios se manifestaba de esa forma, sobrenaturalmente, con fenómenos así, de esa forma. Pero aún así, Dios no estaba en el terremoto. Quiero que entienda algo y que Dios le pueda hablar hoy. Elías, él quería un encuentro con Dios. Él fue al monte Sinaí porque él sabía que necesitaba recuperarse emocionalmente. Él sabía que necesitaba un encuentro y fue para allá a conversar con Dios. Y Dios empezó a enviar manifestaciones dramáticas, físicas. Y Elías estaba acostumbrado y pensaba que en esos fenómenos dramáticos Dios iba a estar. Sin embargo, Dios no estaba allí. Mira, hermanos míos, hago una paréntesis con todo esto. Muchas veces los encuentros con Dios son tan inesperados, porque no son como los que tú piensas. Muchas veces Dios va a salir a tu encuentro, no como salió el encuentro de ustedes. ¡Ay, qué bonito cómo se encontró el pastor con Dios! No, hermanos míos, Dios tiene su propia historia contigo. Dios quiere tener tu propio encuentro contigo. Si Dios se manifestaba así en la antigüedad con Moisés, allá con Moisés. Pero Elías estaba esperando tener esos encuentros que Moisés tenía y se estaba decepcionando porque en el viento Dios no estaba, en el terremoto tampoco. Bueno, en el 12 dice, y tras el terremoto un fuego, pero Jehová no estaba en el fuego. Después que hubo un viento poderoso, después que hubo un terremoto, luego viene fuego. Fuego que se movía por todo quizá ese lugar. Pero él miraba y sabía que ahí no estaba Dios.
Me da la impresión que Elías ya se estaba decepcionando. Caminó 40 días para subir al cerro y encontrarse con Dios. Hay fenómenos sobrenaturales y Dios no está en esos fenómenos naturales. Se suponía que Dios tenía que estar en esos fenómenos naturales porque en la antigüedad Dios así se manifestaba. Se supone que con ese corito el Espíritu de Dios se mueve. Se supone que en la antigüedad así se movía. Y le tocamos y no pasa nada. Se supone que así antes pasaba. Pero Dios estaba desarmando algo en la mente de Elías. Que Dios sale al encuentro de maneras inesperadas. De aquellas maneras que tú no te ibas a imaginar que Dios iba a salir. Y mira entonces cómo Dios tiene un encuentro con Elías. Y tras el fuego un silbo apacible y delicado. Y cuando lo oyó Elías, ese silbido apacible y delicado, cubrió su rostro con su manto. ¿Por qué lo cubrió? Porque supo inmediatamente que en ese silbido apacible estaba la presencia de Dios. Y se cubrió. Y salió y se puso a la puerta de la cueva. Y aquí vino a él una voz diciendo: ¿qué haces aquí, Elías? ¿Qué haces en esa cueva? Él respondió y le envuelve Elías a manifestar su frustración y dice: he sentido un vivo celo por Jehová, Dios de los ejércitos, porque los hijos de Israel han dejado tu pacto, han derribado tus altares, han matado a espada a los profetas y solo yo he quedado y me buscan para quitarme la vida. Y le dijo Jehová: ve, vuélvete por tu camino. Regresa, Elías, le dice. Regresa por el desierto de Damasco y llegarás y ungirás a Hazael, rey de Siria, a Jehú, hijo de Nimsi, ungirás por rey sobre Israel, y a Eliseo, hijo de Safat, de Abel Meola, ungirás para que sea profeta en tu lugar. Y el que escapare de la espada de Hazael, Jehú, lo matará. Y el que escapara de la espada de Jehú, Eliseo, lo matará. Y yo haré que queden en Israel 7,000, cuyas rodillas no se doblen ante Baal y cuyas bocas no lo besaren. ¡Wow! ¡Qué esperanzador! Dios le habla a Elías. Le dice: Elías, no todo está perdido. Yo voy a colocar otro rey. Me voy a encargar de sacar a Acab. Ve, unge a Jehú. Yo voy a colocar a otro rey. Y es más, te voy a regalar un compañero, un discípulo. Lo vas a formar. Va a ser tu discípulo. Lo vas a entrenar como profeta. Y él va a ser tu sucesor, Eliseo. Qué alentador cuando Dios trae respuesta, cuando Dios trae esperanza, cuando Dios da respuesta. Y era tan fácil, era tan simple. Y Dios le dice: ¿sabes qué, Elías? Yo voy a hacer que 7,000 hombres no doblen sus rodillas ante los profetas. Yo voy a hacer eso. No ha sido en vano tu ministerio, no ha sido en vano tu oficio como profeta. Porque Elías se estaba echando a morir. Él en sus pensamientos dijo: he quedado yo solo, todo lo que he hecho en estos años de ministerio, no he visto el fruto. Y Dios le dice: sí, ha habido fruto. Yo voy a hacer que 7,000 hombres no doblen rodillas ante otros dioses. Hermanos míos, quiero detenerme en esto. Que Dios quiere salir a tu encuentro en medio de la crisis. Que Dios quiere salir a tu encuentro en medio de la adversidad. Dios quiere salir al encuentro en medio de tu crisis emocional. Y independiente si eres una persona emocional, independiente si eres alguien muy frágil emocionalmente, tú eres un escogido del Señor, tú eres un llamado del Señor.
fue Dios quien te llamó, y aunque seas sujeto a pasiones como Elías, y aunque seas débil en tu carácter, aunque pases por depresiones, aunque pases por ansiedades, aunque pases por desiertos, aunque pases por incomprensiones, aunque pases por situaciones donde la muerte te esté hablando, aunque la salud te esté diciendo otra cosa, eres un escogido del Señor. Eres un escogido del Señor. Jezabel se va a encargar de enviar sus mensajeros. Jezabel es un prototipo de Satanás. Y ese mensajero que llegó como copuyento a decirle a Elías, te van a matar, son los pequeños demonios que nos hablan continuamente diciendo, te van a matar, te vas a morir, te está doliendo el estómago, debe ser cáncer. Po. Demonios hablando, susurrando. Cuando la enfermedad nos toca, cuando la ansiedad golpea nuestra puerta, cuando la depresión quiere sucumbirnos, cuando el desánimo quiere sucumbirnos, hermanos míos, son los escenarios perfectos para que Dios se manifieste. Son los escenarios perfectos para que te vuelvas a reencontrar con Dios, pero no a la manera antigua, algo nuevo. Algo nuevo. Algo nuevo. Elías comió, bebió, caminó 40 días porque sabía que necesitaba un encuentro con Dios, pero él pensaba que ese encuentro iba a ser como lo tuvo Moisés, de forma sobrenatural. No fue así. Era nuevo este encuentro con Dios, un silbo apacible. ¿Saben por qué un silbo apacible? Porque Dios le estaba diciendo a ese Elías depresivo y ansioso, calma, tranquilo. Ese silbo apacible, hermanos míos, es el Espíritu Santo que se movía en ese tiempo. El Espíritu Santo se movía de esa forma. En Hechos 2 se habla que en el Pentecostés vino un viento recio. Y en Génesis se habla que el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. ¿Quién era ese viento apacible? Ese silbido apacible, cálido. Imagínense, después de tremenda bulla, vientos que rompían peñas, terremotos que sacudían la tierra, fuego que hacía retumbar toda la tierra, y de repente de todo ese ruido hay un silencio, hay una quietud, y se empieza a escuchar un silbo apacible, quieto. Hermanos míos, lo que Dios quería enseñarle al apasionado Elías, que estaba con todas sus emociones revueltas en su interior, que para tener encuentros con Dios se debe tener en el Espíritu, no en las emociones. Cuando hay muchas voces, cuando hay mucho ruido acá adentro, es difícil escuchar a Dios. Es difícil concentrarse y escuchar a Dios. Sí, porque él siento un vivo celo. Sí, es que me quieren matar, es que me dijeron esto, es que el doctor me acaba de decir lo otro, es que a lo mejor busqué en YouTube y en Google, es que a lo mejor lo que tengo puede ser esto. Y miles de voces hablando. Y esas voces no te dejan concentrarte en lo que Dios quiere decirnos. Por eso que Elías, pese que era un hombre de fe, valiente, y todo lo que sabemos de Elías, era alguien que fácilmente era arrastrado por sus emociones. Y Dios quería enseñarle a Elías a ser un hombre del Espíritu, que dejara de dejarse llevar por las emociones. Era muy almático. Y Dios le empezó a enseñar otra forma en su vida y en su ministerio, a tener encuentros con Dios, y es en la quietud, en el silencio, en el descanso de su alma. Dios le estaba enseñando a Elías a vivir en el shalom, en la paz, en la quietud, en la confianza,
y aunque se estuviese estremeciendo la tierra, y aunque supuestamente Israel se había apartado de Dios, Dios quería que en su espíritu Elías estuviese quieto. Y en esa quietud Dios iba a manifestarse y a hablar. Hermano mío, lo que Elías nunca se dio cuenta, que ese siervo apacible siempre estuvo trabajando en Israel. Según él, había quedado solo. Según él, le habían matado a todos sus compañeros de oficio, los otros profetas. Según Elías, estaba la escoba en Israel, pero Elías estaba mirando con los ojos de sus emociones. Elías estaba mirando desde los lentes de la depresión. Elías estaba mirando desde los lentes del temor, de la duda. Lo que Elías no sabía, que ese siervo apacible estaba trabajando. Y aunque tú no veas que hayan resultados, Dios está haciendo la obra. El Espíritu de Dios se mueve. Y el Espíritu de Dios se movía en Israel porque tenía guardado a 7,000 hombres que aún no doblaban sus rodillas a Baal. Según él era el único que no había doblado, pero Dios estaba trabajando. ¿No es grande el Señor? Yo quiero animarte, hermano mío, y decirte que aún con tu depresión, que aún con tu ansiedad, que aún con tu crisis emocional, aún débil emocionalmente, aún con todo lo que tú eres, Dios te ama y tienes un llamado. Dios te ama y tienes un llamado. Y Dios te dice en esta mañana o tarde, regresa a tu llamado. Vuelve a tu camino, que largo camino te queda. Vuelve a tu llamado, vuelve a tu oficio, vuelve a lo que hacías antes. Sal de esa cueva. Porque Dios quiere tener encuentros contigo en el Espíritu. Es algo en el Espíritu. Es difícil poder explicar esto, pero es algo en el Espíritu. Y quizás no veas ángeles, no veas chanchos con plumas y cosas extraordinarias. Simplemente paz en el corazón. Paz. Shalom, quietud, Gloria al Señor, amén. sosiego, y Dios se mueve allí. Gracias, Señor, por tu palabra. Levante sus manos. Quisiera que no tocaran nada. Vamos a hacer honor al siervo apacible. Todos quietos. Necesitas un siervo apacible. ¿Será ahora? No lo sé. ¿A la tarde? No lo sé. ¿En la noche? Quizás. Pero anhela un nuevo encuentro con el Señor. Una cosa sí es cierto, que Dios no te ha dejado. Una cosa sí es cierto, que Dios es real y sale al encuentro de los emocionales. Solo quiero silencio y solo que levantes tus manos y anhela en tu interior. Porque cuando hablo de tener encuentro en el Espíritu, tiene que ver de lo profundo de tus entrañas. Deseo un renuevo del Señor. Espíritu Santo, silbo apacible, ven sobre mí, como lo hiciste con Elías. Silbo apacible, aquieta mi alma, trae paz al ministerio Koinonia. Necesito de ti. Necesito volver al oficio, pero de otra forma, Señor.
Gracias por amarme. Gracias por no condenarme porque paso por depresión. Gracias por no condenarme porque a veces estoy desanimado, triste y con ganas de morirme. Gracias, Señor. Espíritu Santo, quiero pedirte que en estos días y desde hoy, si usted puede visitar a mis hermanos, como usted quiera, a la hora que sea, solo quiero pedirte que los puedas visitar y renovar. Espíritu de Dios, Espíritu de vida, Espíritu de aliento y de fortaleza, ven sobre mis hermanos. Y todo espíritu de Jezabel, todo mensajero de Jezabel, hoy queda enmudecido. Satanás y demonios de depresión y ansiedad, angustias, muerte, no hay espacio para ti en esta casa. Que has enmudecido. Y doy la orden para que salgas en el nombre de Jesús, el Señor de la vida de mis hermanos. Ahora, en el nombre de Jesús, quito de mis hermanos todo peso de angustia, todo peso de ansiedad, todo peso de desánimo y muerte. Se va, fuera. En el nombre de Jesús, lejos. En el nombre de Jesús. Libres. Libres. En el nombre de Yeshua el Señor. No hay espacio para espíritus de Jezabel en nuestras vidas. Se van. No hay esclavitud de temor, crisis de pánicos. Se van en el nombre de Jesús, el Señor. Doy la orden que todo mensajero de Jezabel hoy retroceda en el nombre de Jesús. Gracias, Espíritu de Dios. Gracias por traer esperanza. Tu gracia es mucho más grande que mi rebelión, que mi depresión. Gracias, Jesús. Amén.